Saludos. Titulamos este vídeo Dios y teorías espaciales 3. Reflexión simple, profunda 4. Entonces, como su título indica, este vídeo está confrontando nuestra teoría de la Tierra cóncava convexa en relación con las otras teorías del espacio, que serían la oficial, la plana y la celular cóncava. Existen otras versiones, pero nosotros nos limitamos a estas tres. Entonces, nosotros en vídeos anteriores hemos expuesto que la principal, la diferencia de la ubicación de Dios o de la acción de Dios o de una fuente origen en relación con las teorías anteriores que ubicaban a Dios al final de su teoría como precisamente el que respondía de ellas, pues nosotros ya hemos dicho que en nuestra teoría contamos con la acción de la fuente original o de Dios desde el principio, basándonos, sobre todo nos vamos a basar en la geometría sagrada, la geometría simple y profunda. Entonces nosotros también estamos viendo y estamos exponiendo las dificultades de la teoría de la Tierra cóncava convexa. Y entre estas dificultades nosotros hemos señalado tres. Primera, ya hemos dicho que era la dificultad de dar realidad a lo imperceptible. La segunda cuestión importante de nuestra teoría era que la comprensión del éter pus en nuestra teoría. Y la tercera dificultad que consideramos más importante es cómo es posible que todo un universo pues esté contenido en el centro de una concavidad. Pues en este vídeo nosotros vamos a tratar de modo breve pues una aproximación al concepto de nuestro éter y a su historia, pero de un modo breve o brevísimo. ¿Cuál es la historia del concepto de éter? Entonces, estamos viendo el título de este vídeo y su esquema fundamental. Entonces, en estas primeras imágenes que vemos, queremos hablar, pues poner algo del concepto de éter. Nosotros se nos ocurre la metáfora de un globo. Un globo sería la concavidad terrestre o el sistema de la Tierra cóncava convexa. Entonces, este éter pus, pues que sería éter de empuje, pues sería semejante al empuje del aire de una persona que infla un globo, como estamos viendo a la izquierda. Entonces, este éter, porque estamos dando una aproximación al concepto de nuestro éter, pues este éter sería un fluido. Un fluido es algo que fluye, que puede ser un gas o puede ser incluso el agua. Pues aquí, evidentemente, el aire está fluyendo y está inflando ese globo. Pero realmente el fluido o el aire pues no es en sí mismo el éter, sino el éter diríamos que es la fuerza que hace ese empuje. Por tanto, nuestro éter, que es invisible, es imperceptible de un modo directo, pero lo podemos percibir de modo indirecto, de modo directo no, pero de modo indirecto sí, por su acción, pues podemos decir que es semejante precisamente a una presión o a una tensión, la tensión que infla ese globo y que lo mantiene. Entonces, esa sería quizás el concepto, la manera más aproximada de comprender nuestro éter, porque precisamente esa tensión es lo que nos hace a nosotros proyectarnos hacia el suelo o que los objetos caigan, esa tensión que viene desde un centro imperceptible, y eso es lo contrario de la gravedad, que la gravedad sería que nos jala hasta un centro hipotético que sería el centro de la Tierra. Pues nosotros decimos, no es así, es el éter el que realiza esta función y lo vamos a ir decodificando y viendo que esto es coherente con toda la naturaleza. Entonces, sería por tanto la manera más aproximada de definir este éter. Nosotros también lo definimos como las manos invisibles de la fuente,
que son las que crean esta manifestación mediante su impulso invisible. Pues entonces vemos en el centro también un esquema básico de nuestra Tierra cóncava convexa, que precisamente desde un punto central, pero que se extiende a toda la periferia y tanto al interior como al exterior, que serían las líneas amarillas, el punto central, y nuestra dimensión estaría aquí, ya hemos dicho en vídeos anteriores, nosotros estaríamos apoyados en esta línea verde y la otra línea azul sería el cielo que nosotros vemos en vertical. Pues entonces nosotros decimos, ese empuje precisamente es el que forma todas esta dimensión, y a la derecha estamos viendo precisamente también un esquema de una cebolla, porque todos son fractales precisamente de este éter pus o de este modelo cóncavo convexo, y vemos que precisamente en la cebolla las partes más ligeras pues son las más definitorias, que son del punto central, donde existe menos densidad física, pues existe, dijéramos así, mayor potencial, y se van formando estas distintas capas, que es semejante a nuestra Tierra cóncava. Por eso nosotros estamos haciendo un hincapié precisamente en el éter, porque el éter es, dijéramos así, el corazón de la teoría cóncava convexa. Y vamos a hacer en este vídeo simplemente un brevísimo resumen histórico de este éter. En otro vídeo hablaremos más concretamente de estas características, y en otro vídeo pues trataremos precisamente de dónde estaría principalmente ubicado este empuje del éter, este éter pus. Entonces, en este brevísimo análisis histórico de la historia, pues nosotros en nuestra concepción occidental pues lo encontramos en Homero, aunque en otras concepciones, como pueden ser enseñanzas orientales, nos pueden hablar de un prana que sería equivalente al éter, u otros tipos de, dijéramos así, de nomenclaturas, pero que se están refiriendo precisamente a este éter. Entonces, en nuestra civilización, lo más antiguo que encontramos es que se nos dice que todo esto nosotros lo ponemos también en interrogación, que sobre todo en el siglo VIII antes de Cristo pues están los cantos o poemas de Homero, y entonces ahí ya se nos habla de este éter. Nosotros tomamos unas cuantas de estas ideas. Así el éter en Homero, lo más antiguo, siglo VIII antes de Cristo, pues sería una región por encima del aire. Este por encima del aire ya nos está diciendo que es algo superior al aire, y lo hacemos recordar precisamente el ejemplo que hemos puesto nosotros con el globo que se infla. Lo infla un fluido, es el aire, pero realmente la acción son presiones y tensiones que son superiores a ese fluido. Por eso decimos que el éter es imperceptible para nosotros en nuestra dimensión. También nos dice que sería la región etérica, o la región del éter sería la región donde habitan los dioses. Por tanto, ya nos está diciendo de modo indirecto que es una región y que el éter es algo imperceptible, porque los dioses precisamente están en otra dimensión, vamos a decirlo de esta manera. Dependiendo de su voluntad, según nos dicen, pues ellos se pueden hacer más o menos visibles, pero son realmente en su esencia imperceptibles por nosotros. También se nos dice que es el dominio del mayor de sus dioses, de Zeus, y que las nubes surgen del éter según voluntad. Es decir, todo lo que vemos más rarificado en nuestra atmósfera como las nubes, pues surgirían de ahí, es decir, surgirían de un substrato imperceptible. Y también nos dicen que el sol está en el éter. Entonces, esto también para nosotros nos revela que los antiguos, o en las más antiguas tradiciones, pues tenían un concepto más aproximado y más real al nuestro. Evidentemente, porque nosotros consideramos también que tanto el Sol como la Luna, como sus movimientos, pues no pueden ser considerados exactamente igual que aquí. Es decir, por ejemplo, un Sol desplazándose y acercándose y alejándose, pues ese tipo de, dijéramos así, de fenomenología no es exactamente como el nuestro. Y entonces, de estas consideraciones o de estas ideas de Homero, pues nosotros las resumimos y hacemos la inferencia de que evidentemente se están refiriendo al éter como algo superior a lo manifestado, incluso más
sutil que en aquel tiempo pues sería el aire. También, por tanto, que es imperceptible, la región imperceptible donde están los dioses, y también, por tanto, que es consciente, porque la región de los dioses pues es la conciencia, una conciencia. Y también estamos viendo aquí un relieve que se refleja al éter como personificado, antropomorfo, luchando con un gigante leonino. Y entonces realmente nos están diciendo de modo indirecto que realmente el éter no debemos considerarlo como algo muerto o algo inconsciente. Nosotros decimos, precisamente son las manos invisibles de la fuente, y la fuente es la conciencia de las conciencias, la superconciencia. Esto es una aproximación a este concepto de nuestro éter para diferenciarlo precisamente del concepto último que se ha venido dando ahora unos 200 o 100 años sobre precisamente el concepto de un fluido. Es algo más que un fluido, es la fuerza que hace crecer y manifestarse los fluidos. Entonces, en esta historia del éter que hemos visto, lo más antiguo, que lo consideramos más aproximado a nuestra concepción, pues tenemos que hacer precisamente mención a cuando se sustituye o se anula o se desecha totalmente al éter, y comenzó ese desecho total pues precisamente en el experimento de Michelson-Morley de 1887, y siguiendo con esa concepción desechadora del éter, pues ya lo coronó Einstein con su relatividad especial de 1905 y su relatividad general, para también considerar la acción de una posible gravedad en la relatividad general de 1915. Para nosotros todas estas concepciones son constructos hipotéticos. Por eso nosotros diferenciamos la ciencia del cientifismo. Esto para nosotros es cientifismo. La ciencia realmente, cuando utiliza la matemática y se dedica, por ejemplo, a cosas totalmente físicas y concretas, como por ejemplo a lo mejor la aceleración de los cuerpos o dijéramos la caída de los cuerpos, pues ahí sí es ciencia. Pero cuando ya a partir de ahí construyes tú unas teorías como las de la luz, que sustituye al éter, pues eso para nosotros son simplemente constructos hipotéticos que se le da la categoría de leyes de una manera para nosotros engañosa. Entonces nosotros vamos a remitir a otros vídeos para ver más este experimento de Michelson-Morley y cómo fue sustituido. Simplemente decir que este experimento de Michelson-Morley, por lo que pretendía precisamente era comprobar el movimiento de la Tierra en relación con la luz. Pues entonces, como precisamente les da realmente este experimento, que es que la Tierra no se mueve, lo cual nosotros afirmamos en nuestra teoría que es así realmente, predominantemente es estática, y decimos predominantemente, no decimos a lo mejor totalmente, pero predominantemente no es rotatoria y es estática, pues como les dio ese resultado del experimento, pues había que buscarle una alternativa para seguir con la teoría del heliocentrismo de la Tierra rotatoria, y entonces ya se crea precisamente la sustitución del éter por la luz, por una luz que quizás analicemos en otro vídeo. Es precisamente lo más antilógico del pensamiento normal, una luz que tiene una velocidad de desplazamiento insuperable. Entonces aquí no nos dedicamos a este punto, pero nosotros creemos que cualquier persona que llegue a ver esa, o cómo es posible que desde un foco, desde un desplazamiento, exista un desplazamiento temporal, dijéramos así, porque nos hablan de años luz a las que están las estrellas, pues cómo es posible que eso realmente signifique al mismo tiempo que es insuperable. Entonces cualquier persona que piense y diga, como se nos vienen diciendo, tal estrella está a tantísimos años luz de la Tierra o del Sol, y entonces nosotros dijéramos, bueno, pues si es así, si está a tantísimos años luz en llegar esa luz al Sol, por ejemplo, pues el Sol, cuando está emitiendo su luz, pues entonces ¿qué pasaría? ¿Alcanzaría la luz de esas estrellas que están a tantos años luz a la luz del Sol? ¿Lo alcanzaría? Entonces, simplemente pensando eso,
pues uno llega a la conclusión de que es absurda esa teoría, porque entonces nos daría precisamente un cosmos discontinuo, que no existe unidad, que existen, dijéramos así, distintas porciones de desplazamientos de la luz. En fin, esto es para meditarlo y no es este el tema. Entonces nosotros lo que venimos a decir también, y ponemos esta frase que se atribuye a Einstein, que se nos dice, en la relatividad especial, el ahora pierde para el mundo espacialmente extenso su significado objetivo. Para nosotros esta es la mayor confusión y el mayor obnubilamiento mental que se le puede producir a la mente humana. Decir que el ahora pierde para el mundo su significado objetivo, cuando nosotros, en todos nuestros vídeos, desde el primero, lo que estamos nosotros promulgando e intentando explicar y alcanzar comprensión es que precisamente en el ahora instantáneo es donde existe la única realidad. La única realidad no existe en el pasado ni en el futuro. El pasado serían simplemente huellas en la luz y el futuro serían simplemente proyecciones, pero la auténtica realidad está en el ahora. Y ahí es donde se encaja nuestro pensamiento precisamente para hacernos evolucionar en esta dimensión y que no nos obnubilen. Pues muy bien, esta frase precisamente va directamente contra este conocimiento innato que posee el ser humano y está dado por los que se califican los mayores científicos, las mayores autoridades. Pues para nosotros no tienen ningún valor, tenemos que decirlo de esta manera, más bien un contravalor. Entonces, nosotros remitimos, para las personas interesadas en este tema de Michelson-Morley y de cómo precisamente el éter fue desechado, pues a dos vídeos que hemos realizado poniendo estos títulos en YouTube: la muerte exterior del éter 1 y la muerte exterior del éter 2, pues tocamos con un poco más de profundidad pues esta cuestión de cómo el éter fue silenciado y fue desechado. Entonces nosotros seguiremos, próximo vídeo veremos más cualidades o más características de este éter, y en otro siguiente pues veremos precisamente la aparente paradoja de que todo el universo esté contenido en una esfera cóncava. Terminamos en este vídeo deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.